Historias con José Ruiz Ruiz rinde homenaje al caballero del periodismo en Córdoba don Augusto Amador Soto, toda una vida en este maravilloso oficio de informar. Su voz es recordada por todos sus oyentes que por muchísimos años disfrutaron de sus noticias en su noticiero Puntualidad. Esta es su historia. Nací en San Marcos en aquella época perteneciente al departamento de Bolívar. A la 1 de la tarde, en la esquina de la Corraleja, en San Marcos, 16 de noviembre de 1942. Actualmente tengo 83 años. Fui sacristán. Yo acompañaba al cura a los responsos el Día de los Muertos o Día de la Sangre. Yo en San Marcos pertenecía a la banda marcial o banda de guerra. Yo era el primer redoblante. Pero antes hay algo que no hablemos de periodismo, sino de locución. Yo me atreví a decir eso. Esos pueblos, esos patios grandes, el patio de la casa estaba cerrado con un cultivo de piña, pero piña natural, piña criolla. Entonces uno casi no usaba el sanitario, pero a mí me gustaba hacer mis necesidades en un playón grande, mi necesidad fisiológica allá. Pero uno coge una tusa. Cuando desgrana el maíz, las tusas se enganchan en el alar de la casa. Entonces, lleno de tusa. Entonces yo cuando iba a ensuciar, me llevaba mi tusa para limpiarme. Pero en el camino cogía la tusa con micrófono. En este momento voy atravesando las matas de piña, me pega un olor a piña delicioso. Aquí está la naturaleza hablando en la tusa, ese era el micrófono. Y ahí empecé yo mi locución con propósitos de periodismo. Entonces mire por dónde va mi historia. Yo en San Marcos, yo estudiaba en el Instituto San Marcos, pero siempre fui enamorado del periodismo. Entonces yo me inventé un periódico mural. En la entrada, una entrada y ahí un salón grande así, ahí estaba mi mural. En máquina de escribir en esa época, acá mi artículo ponía una pantalla. Cuando digo pantalla hablo de una tableta grande, con pie abajo, pero móvil. La gente hacía cola para leer ese periódico en San Marcos. Entonces ahí empecé yo mi periodismo. Pero en el 65 ya terminé el bachillerato en el Colegio La Salle. Yo pertenezco a la primera promoción de bachilleres del Colegio La Salle de Montería. Quien me ayudaba aquí es un hermano, pero él trabajaba en un banco en Montelíbano y él me daba para pagar las cuotas en el colegio. Y pagaba donde me residenciaba en el barrio La Granja, la casa de familia, un señor de apellido Amador precisamente. Entonces ya yo me fui vinculando ya del colegio, pasé ya prácticamente a la disposición de lo que fuera. Yo siempre he sido, no digamos que necio, pero sí inquieto, que la locución, que el periodismo, que los repiques de tambores, que los repiques de campana, que es sacristán. Entonces aquí empecé, donde oía periodismo me metía y ayudaba a que había que ayudar. Y lo hacía bien porque me decía, vete, quédate. Acá encontré que había un programa que se llamaba Ecos de la Salle en La Voz de Montería los domingos. Cuando don Germán Gómez Peláez me oyó la voz los domingos, le gustó mi voz. Oiga, venga, usted tiene una voz de locutor. Ay, yo me crecí, Carlito. ¿Usted no le gustaría ser locutor? Ay, ¿por qué cree que estoy aquí? ¿Le gustaría practicar aquí en La Voz de Montería? Claro que sí. Entonces pusieron los sábados y domingos en la noche. Augusto Yepe Fernández, el otro, se cogían los sábados desde que eran las 5 de la tarde a tomar cerveza en el tercer piso, en la 25 con tercera, y dejaban solo el estudio de la locución. Entonces yo aprovechaba, me decían, ¿cuál el micrófono? Anima. Ahí empecé yo mi locución y parte de mi periodismo porque yo le ayudaba al periodista que estaba de turno a recaudar noticias encontradas por ahí. Ahí empecé mi periodismo y mi locución. Entonces me oyeron la voz, me oyeron su vinculación a los medios de comunicación y me designaron coordinador de ese programa los domingos en La Voz de Montería. Pero encontré que en alguna época había existido en el Colegio La Salle un periódico impreso, se llamaba también Ecos de la Salle. Entonces yo buscando me encontré un ejemplar
Yo le dije, oye, ¿por qué no revivimos este periódico? Me apoyaron todos y yo reviví ese periódico, más el programa de Coge la Salle. Eso me fue dando animación, imagen. Ya me vinculé a Montería, ahí estaba Hugo Huelva Posada, el director del noticiero, y lo escribía. Y yo era el que lo leía. Pero Hugo se equivocaba y yo le corregía. Mire ya por dónde va el periodismo. Yo leía el radio periódico y siempre me hacía mis 2 o 3 páginas. O sea, ya empecé el periodismo. De ahí pasé a Transmisora Río, que hoy se le llama Caracol, en la 37 con segunda, edificio Fara, ya con sueldo. Entonces llegó alguien de Barranquilla, de esos periodistas veteranos, corpulentos, y me vio ahí como disponible. Entonces me decía, vete a tapar, pregunta esto, pregunta, y me hacía más o menos la agenda. Entonces yo, inquieto, iba a tapar, de preguntaba lo que me decía, más lo que a mí se me ocurría, más esto, más lo que yo veía. Y el tipo, cuando veía ese cartapacio de noticias, no te fue bien, ¿verdad? Cogía, redactaba. ¿Te queda algo más? Ahí empecé yo mi periodismo. Redacción y locución, porque él me ponía a que yo presentara mi informe en la voz mía. Él tenía una voz maravillosa, pero yo también. Ya empecé locución radial, locución periodística, investigación periodística y redacción. Pero los personajes, no por darme yo, sino que yo hacía parte de esos personajes. Porque que había que comprar esto, yo la compro. Que había que ir a tapar, yo voy. Disponible para todo. Y eso me fue ganando el cariño, el aprecio y la confianza de los locutores y periodistas oficiales de la emisora y hasta de don Germán Gómez Peláez, porque don Germán Gómez Peláez, cuando me encontraba me decía, ¿cómo te has sentido? ¡Hombre, bien! Y eso le gustaba, y no hay cosas que le gusta a la gente que uno le diga que le está yendo bien y que las cosas le están funcionando y que uno tiene ánimo de seguir. Entonces fíjese por dónde va el mundo. Yo he ido a Paipa, departamento Boyacá, 7 años consecutivos. 7 años a transmitir en directo el concurso nacional de bandas de música, no de músicos, sino de música, porque allá es con partitura. Y yo transmití esa vez en directo con un locutor más el técnico, Festival del Porro. Todos esos festivales los transmití yo, concurso de bandas en Planta Rica, las Corralejas de Cincelejo, Corralejas de CRT, Corralejas de Plata. Todas esas corralejas las transmitía yo a través de Radio Mansuno a control remoto, porque uno tiene que trabajar con principios y propósitos. Uno no se puede quedar en lo mismo. Entonces yo empecé a buscar. Universidad Jorge Tadeo Lozano de Bogotá, pero una universidad demasiado costosa. Pero yo sabía quiénes éramos los periodistas prácticos y nos tenían cierta especialidad. Es más, nos habían pasado propuestas para que nos vinculáramos a estudiar con cierto descuento después de los 15 años de práctica y plata grande. Entonces yo vine y retiré una platica que tenía para pensionarme. La retiré, tuve que ir a Bogotá porque los papeles acá no funcionaron. Recaudé la platica que tenía para pensionarme. Vendí un Land Rover que tenía, presté una plata, Bogotá, y estudié. Yo soy comunicador social, periodista profesional, Universidad Jorge Tadeo Lozano de Bogotá. Después estudié venta de intangibles en el SENA. Después estudié neuromarketing. Fíjese, entonces estudié una cosa, estudié la otra, vocalización de periodista, más periodismo, más redacción. Ahí manejé yo Radio Cordobesa en el 3er piso de la 30 con tercera. Ese edificio era de los dueños de Radio Cordobesa. Parte de la Voz de Montería y después vino Radio Pancenú. Uno tiene que ir pensando en uno. No va uno a quedarse dependiendo del uno y del otro. En voz va preparando, estudiando, SENA, Universidad del Sinú. Ya yo estaba saciado en todo eso, saciado favorablemente en el periodismo. Entonces yo dije, yo voy a montar mi noticiero, pero me daba miedo. Entonces los trámites, le puse un nombre, pero ya en Bogotá me dijeron, no, ese nombre ya lo tienen, noticiero en tapar. Puntualidad.
puntualidad. Me autorizaron el nombre de puntualidad, 1:30 de noticias. ¿Cuándo? Para que no me oyeran, lo puse a las 9 de la noche. 9 a 10:30 de la noche. En esa época, 9 de la noche era una vaina tarde en Montería. Entonces empecé a hacer contactos para la venta de publicidad. Fui donde un almacén, una distribuidora de productos medicinales, don Rigoberto Alvear Santana, uno de mis patrocinadores permanentes. Entonces fui a vender la primera propaganda, logré financiarme, monté el noticiero puntualidad a las 9 de la noche hasta las 10:30 de la noche, en el tercer piso del edificio que tenía Radio Cordobesa en esa época. Oiga, y me llevo la gran sorpresa, una llamada, don Rigoberto Alvear: Augusto, venga acá. Mira, si yo soy el primero que te escucho. Yo no me duermo hasta que no te escucho la última noticia. Jaime Renal López fue locutor, tenía una rifa en CRT. Él entregaba las boletas todo el día a través de sus vendedores y en la noche salía a cobrar todos esos pueblos por ahí de San Carlos Paín y de acá. Él me dice, Jaime Gómez Renal, que iba en carro, él tenía una camioneta. Esas calles anchas de esos pueblos, dice él, que de ambos lados, las grabadoras, esas grabadoras que traían de Venezuela antes, a todo volumen la voz mía. Ese noticiero mío lo escuchaba todo. Una de las campañas que yo inicié o que yo relacionaba en mis noticieros era: siembre árboles frutales. Los árboles frutales embellecen la ciudad, oxigenan el ambiente y producen frutos para mitigar el hambre. Otra que decía era: quien tiene un árbol de limón en el patio de su casa tiene una farmacia. Y otra que decía: quien tiene un anciano en su casa tiene una biblioteca, consúltele. Esas eran las promociones más llevaderas. Yo iba al Hospital San Jerónimo a buscar noticias. Y una vez estaba en el patio del hospital buscando. Y llega un tipo que resultó ser el director del Hospital San Jerónimo de Montería. Augusto, doctor, te habla el director del Hospital San Jerónimo. Te vengo a felicitar. Hombre, doctor, ¿por qué? Esa campaña que tú hiciste de los árboles frutales. Mira, guayaba, mango, marañón. Mira, la gente aquí pasa el golpe, los familiares de los pacientes que no tienen con qué salir a almorzar, pasa el golpe con la frutica, con el mango, con el marañón. Y esa campaña fue tuya. Eso le llena el alma a uno. Eso me trae recuerdo. Entonces prácticamente ese fue mi noticiero. Tiene una cantidad de fortalecimientos, lo que es la radio, noticiero. La voz mía siempre fue admirada por la gente, la voz mía le gustaba a la gente. Había gente que me decía: repíteme ese cuño, no más que por oírme la voz a mí. Para los que llegaron tarde a la sintonía, esa frase me hizo famoso a mí. Esto y esto y esto y esto, repetía en la audiencia, ya un poquito más reducida, pero con la fortalidad, con la sinceridad y con el grano en sí de la noticia, sin tanto ribete, pero tampoco sin quedarme en la información. Mi única ambición, mi único entusiasmo en la vida fue la mujer. Yo tengo 14 hijos repartidos en San Marcos, en Cuenca, en diferentes sitios del departamento de Bolívar, hoy Sucre. Uno no se puede quedar lo mismo, preparando, estudiando, y estudié español y literatura escritor. Me dio para escribir 6 libros. Yo soy médico homeópata holístico. De modo que, mi amigo, ese es mi principio periodístico. Si te gustó recordar este lugar y sus personajes, suscríbete a Historias con José Ruiz Ruiz, comparte mis videos, regálame un like, tu opinión es muy importante. No te pierdas la próxima historia.